Dios les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos, sobre esta serie de fe que hemos venido manejando basado en el libro de Marcos, capítulo 11, verso 22 en adelante. Hemos tocado varios aspectos. ¿Cuál es la fe que tú tienes, manejas? ¿Qué tipo de fe tienes tú? ¿Cómo se ejerce la fe de Dios? ¿Puede el hombre ejercer la fe de Dios? ¿En qué consiste la fe de Dios? Y así hemos ido contestando varias preguntas. ¿Y cómo se ejerce la fe de Dios? Y hoy quiero tocar un tópico sobre la fe de Dios y el aspecto emocional en el ser humano. Quedamos de acuerdo que el hombre puede ejercer la fe de Dios, es decir, puede ejercer la fe como Dios la ejerce, porque decíamos que la fe de Dios, el que Dios cree lo que Él dice, y el ser humano también puede creer lo que Él dice. Y cuando el ser humano utiliza ese mecanismo, está utilizando el mismo mecanismo que Dios emplea para sus ejercicios como la creación. Dijo Dios sea la luz y fue hecho. Ahora, en el aspecto emocional, que es lo que quiero desarrollar hoy, me interesa ilustrar cómo la parte emocional influye en el ejercicio de la fe. Recuerde que este capítulo fue en ocasión, estos versículos, cuando Jesús tuvo hambre y se acercó a la higuera y la maldijo, y no era tiempo de higo, pero la higuera da 2 veces al año fruto, y resulta que en esta oportunidad Jesús no encontró fruto y tenía hambre. Y bueno, la Biblia no nos dice exactamente si fue que Jesús aprovechó para dar una profecía, o si la Biblia muestra pareciera que él se enojó y entonces maldijo la planta, que nadie comiera fruto de ella, y Pedro lo vio al día siguiente. Mientras otro evangelio dice que se secó enseguida, pero por lo menos Pedro notó. Cuando pasaron el día siguiente, Pedro le dijo: Señor, la higuera que maldijiste el día anterior, ayer, y fíjense que el ayer lo estoy agregando yo, pero es que la Biblia da a entender pues claramente que pasaron un día para otro. Lo cierto es que Jesús, con su enojo, él hizo un decreto. Y bueno, la creación, la planta no tuvo en línea, no tuvo en armonía, no dio el segundo fruto ni siquiera. Y resulta que Jesús, cuando pronunció la palabra allí, con ese ejemplo de maldición, aprovechó en explicar lo que es, cómo Dios opera en la fe y cómo el hombre opera en la fe. Pero uno puede traer como enseñanza de que bajo un estado emocional una persona puede ejercer una fe y puede decretar cosas buenas o cosas malas, y puede que se dé, o mejor dicho, puede no, se da si cree lo que dice y no haya nadie que diga lo contrario. En el caso de Jesús, cuando pronunció la maldición, sabemos que la higuera se secó. Ahora, en la Biblia también nos dice, fíjense en el mismo Marcos, capítulo 11, verso 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ya esto lo analizamos en videos pasados. Y también en el 25 dice: y cuando estáis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Fíjense que dice: y cuando estéis orando, o sea, cuando estéis realizando el ejercicio espiritual, asegúrate de ejercer el perdón. ¿Por qué el perdón? Porque el perdón nos ayuda a limpiar nuestra alma y emocionalmente nos ayuda a mantenernos equilibrados, no tener prejuicios contra la gente, tener pensamientos claros, tener, como dice la Biblia, bienaventurados los limpios de corazón, o sea, no hay resentimiento, no hay rencor, no hay malestar ni pesar,
contra las personas. Y así que cualquier acto de fe que nosotros hagamos con respecto a otras personas no estarán basados ni en odio, ni en rencor, ni en amargura, porque generalmente sería una fe en destrucción. Es como cuando los discípulos le dijeron, sobre todo Pedro y Juan, cuando no quisieron recibir a Jesús en Samaria, Dios, Señor, quiere que oremos para que descienda fuego del cielo. Fíjense como una oración que nace del enojo. Y Jesús le dijo, no, espérense un momento, eso no es así. Ustedes no saben de qué espíritu sois. O sea, como diciendo, yo no vine a destruir el mundo, yo ni a la gente, yo vine a salvarlo. Entonces, es para que ustedes vean como una oración con una carga de odio, de rencor o de ira puede ir en un sentido contrario a lo que Dios está diciendo. Y eso se observa en los pasajes bíblicos y que Jesús le llamó la atención a los discípulos. Tenemos también otro caso en segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 23, que lo podemos chequear rápidamente, cuando Jesús le dice, cuando Eliseo le estaban echando broma, o sea, se estaban burlando de él, unas personas allí, unos jóvenes, y por lo que la Biblia da a entender eran como 42 jóvenes, y fíjense que iban a Betel, pero cuando iban por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Entonces él tomó obviamente eso como una ofensa y dice, y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Fíjense cómo una oración que se hizo basando en ira, en odio. Claro, había una falta de respeto porque eso fue lo que interpretó Eliseo. Pero lo que yo me estoy centrando es como una fe ejercida con una emoción, una carga emocional, funciona. Porque hay un embuste religioso que la gente a veces enseña que la fe no funciona si se odia, si se ora en rencor, en ira, en amargura. No, eso es embuste, claro que funciona. Y por eso es que Jesús dijo, cuando esté llorando, perdonad. Eso es para que nuestra fe no esté mal dirigida por nuestro enfoque emocional. Miren que funciona, fíjense otro caso, pero basado en el miedo. Vamos a leer el capítulo de Job 3:25. La gente dice, bueno, ¿y por qué Job sufrió tanto? Quizás Job sí supo, pero su mismo, vamos a decirlo así, su mismo su mente se empañó tanto, se turbó tanto que él siempre como, ¿por qué a mí? Pero en realidad él ya lo había dicho en Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Él hizo aquí un acto de fe, pero basado en el temor. El miedo atrajo. ¿Qué atrajo en el caso de él? Le quemaron la casa, se murieron los hijos, o sea, vino destrucción y hasta le vino una enfermedad bien espantosa. Entonces, fíjense cómo las personas, mediante el miedo, pueden hacer actos de fe, hacer declaraciones que no corresponden a la voluntad de Dios. Y sin embargo, si no corrigen, pueden ser alcanzados. Entonces, Job fue un poco persistente y eso lo entiende uno en el capítulo 1, porque dice que todos los días salía a hacer sacrificio por si sus hijos habían pecado. O sea, que fue un temor que no fue que tuvo miedo una sola vez y ya. No, fue algo continuo. Y él confiesa y dice el temor que me espantaba. O sea, que fue algo que se prolongó en los días y eso le aconteció. Entonces, fíjense que aquí tenemos con este tercer ejemplo de cómo las emociones influyen sobre la fe.
Por eso Jesús dijo, lo vuelvo a repetir, en Marcos capítulo 11, verso 24, fíjense, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, o sea que está hablando del ejercicio de la oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ya hemos visto que creer que ya lo recibiste y os vendrá. Eso ya lo dijimos en video anterior. Lo que quiero centrarme es que la fe es la que hace que la oración funcione. Hay gente que piensa que la oración hace que funcione la fe. No, es al revés. La fe hace que la oración funcione. O sea, cuando tú oras, tú estás liberando la fe, estás ejerciendo fe. Pero la Biblia dice, cuando estés orando con fe, podemos agregar, porque eso es lo que viene diciendo en el verso anterior, perdonad. ¿Ok? Y cuando digo agregar, no estoy diciendo que se escriba, sino lo que estoy diciendo es que en la frase, en la idea, cuando estés orando con esa fe, perdona. Es decir, límpiate de todos los prejuicios. Que tu acto de fe no nazca de una emoción distorsionada, no nazca de una furia, de un miedo, de algo que esté distorsionado, sino que nazca en la justicia, en la paz, en el amor de Dios, para que tus actos de fe sean de gran bendición para todos aquellos que lo reciban, porque tú cuando ejerces fe lo vas a ejercer en favor de ti mismo, de los tuyos, de los que te rodean, de la comunidad, o sea, de tu prójimo, y vas a adorar a Dios y vas a ver resultados maravillosos. Entonces, mi estimado hermano, practica el perdón. Fíjate que Jesucristo, para entrar al cielo, también tuvo que perdonar. Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Dio el perdón unilateral. Es decir, que es un perdón que no depende de lo que los demás hagan. No, Él se limpió, Él perdonó. Y hubo uno como resultado de ese perdón que dijo, este hombre, este es el Hijo de Dios. Como cuando Esteban también lo estaban apedreando y solicitó el perdón para todas esas personas. Hubo uno que al tiempo se convirtió, llamado Pablo. Entonces, eso es lo importante, que cuando tú estés orando, perdone, porque perdona, porque sabe que hay un resultado de parte de Dios en favor de las personas por las cuales están orando. Puedas que al principio no veas nada, pero tenlo por seguro que, como dice el profeta Isaías, el que cree en la palabra no será avergonzado. Y si cumplimos este principio, que cuando estemos orando con esa fe de Dios y perdonamos, tenlo por seguro que los resultados serán grandes. Bueno, mis estimados, gracias por tu atención. Dios te bendiga. Si este video te ha edificado, bueno, compártelo, haz con otros lo mismo que Cristo ha hecho contigo. La paz de Dios sea contigo y tus generaciones.